wawanaka taqichuymampi kunhamasitas wali wawanaka hichuruja kawkirkirkinmunapta kirkiñani sapuru kirkiña hani llakisiña churuj yatiqañani yaqa ernaqawi wal Iñu Wawanaka. En un pueblo interandino llamado Tica vivía una familia conformada por el padre, la madre, una huicha amorosa y 3 niños de nombre Tai, Chij y Hui. Los 3 niños eran muy engreídos, pese a los reclamos de la huicha que decía: Wawanakar kunarurañas yatichañau. El padre respondía: Wawanakanaj, taik aukenepjeu. Y la madre añadía: Wawapjeu. Al pueblo de Tica, de pronto la hambruna había llegado, borrando la sonrisa de los niños. La Pachamama, vestida de luto, había dejado de florecer, los retoños no salían ya de su vientre. Los abuelos y abuelas morían de hambre, los niños lloraban. En estas circunstancias, los padres de Tai, Chij y Hui decidieron viajar a la selva en busca de trabajo. El padre, al despedirse, dijo: Ma pajsit kutani ñaniu, janiu yakisip kanatat. La madre, abrazando fuertemente a sus niños, dijo: Awichar, unhapjan atau. Los niños, entre sollozos, despidieron a los padres. La selva de frondosa vegetación era diferente al pacífico pueblo de Tica. La insoportable sensación de calor y las picaduras de los insectos hicieron que los viajeros contrajeran una enfermedad que producía tembladera. Esta enfermedad era el chuchu o carcate. Los padres de Tai, Chij y Hui, después de una larga agonía, murieron recordando a la huicha y a sus mimados hijos. En Tica, la espera se hizo eterna. Los pocos alimentos se habían terminado. La huicha no tenía fuerza para ir al campo. Los niños tenían hambre. La huicha recogía uno a uno los granos de trigo dejados en los lugares donde los habían venteado, compitiendo en esto hasta con los propios ratones. Otras veces, para preparar mazamorra, molía marlos de maíz. Las chachacanas escarbadas en los cerros eran un sabroso alimento. Los muchachos no trabajaban. Los hombres y mujeres del pueblo, indiferentes ante el dolor de la huicha, decían: Uka wawanakaj, jaira apjeu, aukinakapau, huchaneprej. Uno de esos días, una buena mujer se acercó a la huicha y en tono lastimero le dijo: Suma huicha, han kichuskampt, akachokehat, humatakiu, apanirapsma. La huicha, que había olvidado sonreír, con indescriptible alegría vació la semilla de papas en el regazo de su raída pollera. La huicha agradeció muchas veces diciendo: Yuspajara, Yuspajara cuyaquita. La huicha pensó que sus nietos la ayudarían y que al fin el hambre y la miseria terminaría. Los abandonados campos al fin se pintarían de colores. La huicha entregó la semilla de papa a Tai, Chij y Hui diciendo: Yap ayesin acá hatachok sum satanipjam. La huicha les entregó un poco de merienda y con un sum sarapjam los despidió. A varios kilómetros de distancia, la familia tenía una pequeña parcela ideal para sembrar las semillas de papa, entregada por la huicha a sus queridos nietos. Al llegar al lugar, los muchachos se sintieron cansados y después de comer su merienda, se pusieron a descansar bajo la sombra de unos arbustos.
Tai, sentado al borde de un precipicio, hizo que el viento jugara entre los agujeros de su quena, emitiendo hermosas melodías. Chij, con certeros hondazos, hizo que las nubes le respondieran con un kaj, kaj, kaj. Hui atizó una hermosa fogata y, balbuceando armoniosos sonidos, sopló las chispas de fuego hasta transformarlas en brillantes estrellas. Ya casi al atardecer, Hui preguntó a sus hermanos diciendo: «Awichas, chok satiriu kitanstan, satanyanit hanich». Chij, sin pensar dos veces, dijo: «Awichaj, haniu, yatkanit, acá hatachok, wajasiñani». Todos repitieron: «Wajasiñani». Los tres hermanos construyeron un pequeño horno con barro y piedras y luego de caldearlo, hornearon las semillas de papa. Esperaron un buen tiempo y finalmente pudieron sacar las guatias del horno, las que saborearon con deleite, acompañadas con un poco de chaco, ya que hacía mucho tiempo que no las probaban. Casi oscurecía. Al ver llegar a sus nietos, la huicha se alegró mucho y preguntó: «Wawanaka, chok satapjtat». Los muchachos, en tono seguro, dijeron: «Ukamao, hatachok, wali sum satawap». Así la huicha pensó que sus queridos nietos habían cambiado. Cada semana, Tai, Chij y Hui iban al campo a regar, a aporcar y deshiervar. La huicha trabajaba feliz, pensando que en sus nietos cuidaban el hermoso papal. La huicha recogía papas partidas o aquellas que fueron dejadas después de la cosecha. Otras veces recogía bosta o leña para los vecinos. Mientras tanto, los muchachos se dedicaban a tocar la quena, jugar con las nubes o con el fuego. Todo el día reían y corrían, y al retornar a casa, describían a la huicha el supuesto trabajo realizado en el campo. Ya casi era tiempo de cosecha. La huicha quería ir a ver el cultivo de papas, pero los muchachos siempre inventaban una excusa para no llevarla. A tanta insistencia, los muchachos dijeron: «Awicha, irpasip kamamao, yapsaj, sumakiu, tutumtaski, hankichuskamti». Cierta mañana, la huicha, cansada de esperar a que sus nietos la llevaran al campo, se levantó muy de madrugada y, para no despertar a sus nietos, salió descalza. Con su lento caminar, el viaje fue casi interminable. Finalmente, desde lejos pudo ver un hermoso papal en el que algunos pepinos colgados entre las flores jugaban con el viento. Casi al mediodía, cuando el sol hacía brillar el color lila de las flores del papal, la huicha llegó a la supuesta parcela cultivada por sus queridos nietos y, pensando en silencio, repetía: «Al chinganacaj, waliwawapriu». La huicha, con sonrisa dibujada en su rostro, escarbó unas cuantas papas y, limpiándolas con cuidado, las besó. Con la alegría de poder escarbar sus papas y el hecho de que sus nietos se habían vuelto trabajadores, la huicha repetía: «Ay, guaguanacana, suma guaguanacana». De pronto, acercándose en silencio, el verdadero dueño del sembrío gritó enojado: «Luntat taika, humat jaira guaguanacán, ahuichapata». La huicha no comprendía el porqué de los insultos del hombre. Gritando e insultando, el desconocido cogió una reata de mulo y azotó a la huicha hasta casi matarla. En cada golpe iba contando lo que sus nietos hacían cuando ella los enviaba a deshiervar o regar su chacra, y le narró cómo sus nietos se habían comido las semillas de papa. Era casi de noche y la huicha, herida, casi arrastrándose, regresó a su humilde morada.
Los muchachos descansaban junto a un patate y al fogón calentado por pequeños leños. La huicha, entre sollozos, cogiendo un palo, golpeó a sus nietos. A Chij, el nieto intermedio, le quebró el pie, a Huy, el menor, lo dejó tuerto, y a Taya, el mayor, le arrancó los cabellos y ordenó se fueran a dormir sin cenar. Pasaron varios días. Los muchachos, casi muertos de hambre, pidieron perdón a la huicha. Tai dijo: Suma huicha, Haniu Jairangti. Chij repitió: Ahuicha, Hanliakiskamti, mira suma. Y Huy agregó: Pañataque, Lawas umas, Apaniscangua, Hanhachamti, mira suma. La ahuicha se compadeció de sus nietos al no tener que darles de comer y sin que ellos se dieran cuenta, cortó un pedazo de carne de su propia pierna, amarrando fuertemente la herida para contener el sangrado. Los jóvenes saborearon así una rica sopa preparada por su noble y amorosa ahuicha. Cada semana, la ahuicha iba cortando pedazos de su cuerpo. Como tenía que ocurrir, al poco tiempo enfermó y murió. Los arrepentidos jóvenes, desconsolados, lloraron a gritos. Después de envolver y amarrar a la huicha en un viejo chuzi y un aguayo negro, los 3 hermanos la cargaron rumbo al cementerio. Hombres y mujeres vieron pasar a los jóvenes, pero nadie los acompañó. Los 3 hermanos, después de enterrar a la huicha, juraron castigar al hombre rico y envidioso, dueño de las chacras. Los 3 hermanos vengarían la muerte de la huicha. Huy, el menor de los hermanos, dijo: Alaj Pachan, Guaraguaranak, Lich Lich, Lichtan, Ukau Nayaj, Huy Piptasin, Satatanak, Guañaraguán. Así se vengaría de la gente. El brillo de las estrellas anunciarían a la helada. Chij, el hermano del medio, dijo: Nayaj, Oraguamp, Kenayanak Utjasin, Chichham, Chokenak, Hiuranak, Guañaraguán. Chij desde pequeño había aprendido a lanzar piedras a las nubes hasta hacerlas rugir. Ahora malograría las cosechas con fuertes granizadas para de esta forma castigar a los hombres que maltratan a las ahuichas. Tai, el hermano mayor, dijo: Nayaj, Pusirham, Taiham, Kunasatatanak, Tinkiraskangua. Así los muchachos corrieron en diferentes direcciones gritando del dolor por haber perdido a su ahuicha. Dicen que al atardecer, el hermano mayor, transformado en viento, silba y responde los silbidos de los jóvenes. A medianoche, en algunos lugares, el hermano del centro, transformado en granizada, destruye las plantaciones. Y al amanecer, el hermano menor, transformado en helada, seca cuanto sembrío encuentra a su paso. La gente dice: Ahuichanacarus, Iñuhuanacarus, Haniu Hachayat, Tayas Chichis, Kunus Yapunak, Guañaraskiriu. Dicen que Taya es el nieto mayor, Chichi es el nieto cojo, que al tropezar destruye todo, y Huipi es el nieto tuerto, que sin ver bien malogra los sembríos. Cuentan los abuelos que antes no había Taya, Chichi ni Huipi. Dicen también que a los niños desde muy pequeños se les tiene que enseñar a trabajar, y para que las tempestades no azoten al pueblo, se debe socorrer a los huérfanos y a las abuelitas. Akamakiu, Aukinakamp, Ahuichanakamp, Sapjirej. ¿Qué hemos aprendido? Wali, Jawari, ¿no es cierto? Iñu, Wawanaka. Hichasti, Irna Cañagua. Trabajar lo siguiente. Maya, escribir en su cuaderno el cuento Iñu Wawanaka, con su inicio, desarrollo y
final, como siempre lo hemos venido haciendo en clase. Wali Wawanaka. Paya, dibujar en su cuaderno la parte que más le haya gustado del cuento. Yuspagarpa Wawanaka. Tukuy Tanwa.